presente yo, pero por si hay algún despistado o despistada. Yo soy Francisco Quiro Ocaña, conocido como Facurro, y antes de nada os quiero decir una cosa. Joaquín Sabina compuso una canción que dice "Aquí estoy yo sin ti", que su primera estrofa dice: extraño como un pato en el manzanar, torpe como un suicida sin vocación, absurdo como un belga por soleares y vacío como una isla sin Robinson. Así estoy yo ante estos dos grandes pesos, cultural, universitario, político, en fin. Pero ellos me pidieron que estuviese aquí, y los que me conocéis ya sabéis que un sarao de esto me gusta a mí más que una galleta de muerto de la galleta. Así que accedí encantado. Pues dicho esto, cuidado con los móviles, por favor, si podéis tenerlo en silencio, o si no, la bajita. Y nos acompaña también, pues, aquí el alcalde presidente del municipio más joven del campo de Libertad, que es San Martín del Tesorillo, y de España, Jesús Fernández Rey, que tiene la palabra. Bueno, en el momento que nos segregamos nosotros, nos segregamos total 8 eras, o sea que somos los 8 municipios más jóvenes de España, ¿no? Aquí, para nosotros también está ahí. Entonces somos el más joven del campo de Gibraltar, sí. Entonces, bueno, yo estoy aquí porque como alcalde me corresponde y estar como lector que soy interesado en la historia del Tesorillo, pues aquí tenemos a Ignacio Trillo, que es nuestro cronista oficial, es el que, bueno, tiene debilidad por la casita de campo, O sea, todo lo que ocurre en la casita de campo y los larios, pues él tiene muy buena fuente y es el que nos documenta, porque es verdad que no tenemos ningún documento así que nos haga pasar de generación en generación pues esa vivencia y la historia del edificio más emblemático que tenemos. Es la casita de los Larios. Y pues, qué decir de este señor, porque es orillero, que ha vivido en la política, ha escrito libros, que da, bueno, pues como ahora, ¿no? que está al día de las cositas que suceden también en Tesorillo. Y que bueno, viene a presentarnos por su libro y aquí estamos para escucharlo, y cada vez que cualquiera de los dos quiera estar aquí en Tesorillo, pues agradecerle su presencia. Bueno, Jerónimo, un momentito. Que esto yo lo he pasado aquí con Ignacio. Y quiero más canciones de Sabina. Quiero hablar de... No voy a cantar a mí como No. Tocará la guitarra al final. Vamos a ver. Voy a presentar al primer ponente, el ilustre tesorillero Jerónimo Sánchez Blanco, aunque él se lo digo y me dice que no lo diga, yo lo mantengo. El ilustre tesorillero Jerónimo Sánchez Blanco, que nace el 16 de septiembre de 1902 en San Martín del Tesorillo, concretamente en la calle Real. Cursa los estudios de enseñanza primaria con su padre, con José Luis Sánchez, que fue el maestro que dejó huella en Tesorillo. De hecho, el Colegio de Educación Infantil y Primaria desde 1972 lleva su nombre. Inicia bachillerato en el Instituto de Enseñanza Media de Algeciras y lo acaba en el Colegio Cerritanero de Cosca de Málaga. Se licencia y obtiene el doctorado de Derecho. Se licencia igualmente en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Obtiene una tercera licenciatura en Dirección y Administración de Empresas en la Escuela Superior de Dirección de Empresas. Fue profesor 2 décadas en las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Compaginó la enseñanza con diversos cargos de alta responsabilidad
en el Banco de Crédito Industrial, en el Crédito Social Pesquero, en el Instituto de Crédito Oficial y en el Banco Exterior de España. Desde 1964 participó en el movimiento estudiantil y en los movimientos sociales en el Pozo del Tío Raimundo de Madrid, ligado a las organizaciones Vanguardia Obrera Juvenil y Hermandades Obreras de Acción Católica, y posteriormente en el movimiento ciudadano en el barrio de Moratalá, también en Madrid. Perteneció a la Organización Socialista Clandestina de Madrid desde 1975. Participó en la constitución de la Asociación Socialista de Moratalá, de la que fue secretaria de formación y formó parte del grupo de economistas del PSOE. Colaboró en la reorganización de la UGT y el PSOE en el campo de Gibraltar, participando en la fundación de la Asociación Socialista de San Martín del Tesorillo y Mera de la Frontera. Elegido diputado por el PSOE por Cádiz en las primeras elecciones generales de la democracia celebradas en junio de 1977, donde participó en los debates y aprobación de la Constitución de 1978. En reconocimiento de su condición de diputado de Corte Constituyente, es miembro de la Orden al Mérito Constitucional. Ha escrito varios libros, entre ellos San Martín del Tesorillo en la España contemporánea, el único hasta ahora editado sobre la historia de nuestro querido tesorillo. Ensayos sobre economía, política, historia, y continúa dictando conferencias, artículos sobre actualidad, participando en diversos congresos y jornadas de debate. En septiembre de 2021, la Unión Europea organizó una jornada en la cual se debatió el futuro de la Unión Europea. Yo tengo aquí dos cifras. Según un foro fueron invitados 800 personas de toda la Unión Europea o 200. Bueno, la cifra no tiene mayor importancia porque tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea la componemos cerca de 447 millones de personas. Y en esta conferencia hubo presente un tesorillero para orgullo de todos sus paisanos, que fue este hombre que va a hablar a continuación, el ilustre, aunque a él no le gusta que lo llame así, Jerónimo Sánchez Blanco. Jerónimo, tiene la palabra. Hace 15 años estuve en un acto parecido a este. En aquel momento actuaba de moderador uno de los asistentes, César de la Casa, que era director del colegio, José Luis Sánchez, ya el nombre de padre. 15 años han pasado muy rápido, porque de algún modo me encuentro con el mismo paisaje hasta cierto punto, y distinto paisanaje, personas distintas, pero han sido 15 años en los que cuando yo presenté el libro de la historia del pueblo me sentí muy feliz. Hoy me siento también igualmente muy feliz, aunque yo no vengo a hablar de mi libro, vengo en todo caso a hablar del libro de Juan Ignacio. Y realmente tengo que ser breve para que hable. Pienso que de alguna manera mi conexión con el pueblo y con sus gentes en los últimos años he intentado mantenerlo a través de mis artículos, a través de mi presencia, como os he dicho antes, en la Unión Europea, y por esta circunstancia me siento hoy gratamente feliz de estar aquí con vosotros. Los 15 años se notan en mi barba, en mi crecido pelo y en mi voz marronca. Dentro de 15 días voy a cumplir 80 años. Los primeros en conocer la noticia. 80 años que han pasado desde aquel niño que estudió las primeras letras en una escuela de la calle San Roque, una escuela en que éramos 50, 60 niños que íbamos desde los 7 a los 14 años. Han pasado 80 años
cuando en aquella época el pueblo vivía en una penuria extraordinaria. No había agua. El Tracacá, la fuente de la plaza. Millones de mosquitos por todas partes en los veranos. Las carreteras eran infernales. Era un santo bendito Rafael Gutiérrez cuando en su tartana un viejo autobús nos llevaba por 3 o 4 pesetas a la playa. Han pasado 80 años. Pero hoy tengo que hablar del interés que tiene para nuestro pueblo un historiador que es de nuestra comarca, hombre con un tesón, con una constancia en los estudios de la historia, para brindarnos una obra que nada menos se trata de un gran literato español, universal, muy poco conocido en nuestra comarca, y que él nos va a contar detalles que merecen la pena aprender. Pero que yo brevemente voy a deciros, este historiador que compartió con nosotros, o conmigo al menos, parte de mi infancia, se asustaba cuando cruzaba el puente de madera, porque los tablones todos bailaban. Se asustaba cuando veía las inmensas nubes de mosquitos que nos picoteaban y veían que nosotros cogíamos y hacíamos unos abanicos de las cañas de cañaverales. Lo cierto es que él compartió, es verdad, que él también compartió los momentos más dulces en la playa, compartió la amistad hasta los festejos de nuestro pueblo. Dice que incluso compartió un magnífico jamón que en aquel entonces el alcalde pedáneo ofrecía a él y a su padre. Dice, jamás comí jamón tan rico. Algo tenía que tener el pueblo. Era mi tío Rogelio. Bien, la obra yo creo que es una gran obra, con un método histórico riguroso, muy bien documentada, muy amena, por las fotografías, por los escenarios que describe, y además la figura de Leopoldo de Luis, curiosamente, hermano de padre de Paco Umbral, del que todos hemos oído hablar, pero nunca habíamos oído hablar tanto de Leopoldo de Luis, que vivió la tragedia de la Guerra Civil. Nació en el año 18. Por dificultades y problemas de la familia, se vio obligado a desplazarse desde Córdoba a Valladolid, de Valladolid a Madrid. Cursó los estudios de magisterio. Y su vocación eran las letras, la poesía. ¿Quién iba a decir a aquel hombre que pasó tanta penuria y dificultades en el transcurso de la Guerra Civil? Le pilló en plena juventud. Leopoldo de Luis es una figura en la literatura española muy relevante. Fue el Premio Nacional de Poesía en el año 1979, ya con la democracia, y en el año 2003 le fue concedido el Premio Nacional de las Letras Españolas. Son dos distinciones extraordinarias. Aparte que tenía muchas otras distinciones de otro rango, el exilio español en México, el Ateneo, le hizo una mención y una medalla de oro, quiero recordar, precisamente allá por los años 40 y tanto. Y la verdad es que es un hombre que tuvo muchos galardones muy merecidos. Toda una figura, pero que la vida de la guerra le rompió. Militó en el ejército republicano,
siendo muy joven cuando acabó la guerra, en el 39, tenía el grado de capitán, fue encarcelado e internado en un campo de concentración al lado de Jimena, en San Pablo, y curiosamente le liberaron el año 42. Las paradojas de la vida llevó a este hombre a conocer a una mujer bendita de Jimena, María Gómez, que fue la ilusión, el amor de su vida. Y de aquella ceniza, aquel hombre deshecho por el dolor de la guerra, de las dificultades y problemas de la familia, su padre se arruinó, emergió una figura cuya obsesión, cuyo amor compartía con la poesía y con María Gómez. Es todo un ejemplo de resurgir un espíritu creativo, un hombre con una gran sensibilidad en la literatura y en la poesía, y también en los problemas sociales de su época. Con el tiempo marchó a Madrid y vivió una larga vida y falleció hace aproximadamente 17 años, con 87 años. Él merece la pena que se le recuerde como un paisano, como un hombre contemporáneo que alcanzó las máximas cumbres de la guerra española. Y dejo hablar al autor del libro. De Jerónimo, y lo primero que dice: voy a cumplir en septiembre los 60 años. Estoy preparando. Pero muy bien cumplido. Bueno, ahora vamos a hablar aquí del autor del libro, Juan Ignacio Trillo Huerta. Es licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga, donde realizó también los cursos de doctorado en Economía Aplicada por la calificación de sobresaliente. A ello se añade el máster en Dirección de Empresas de la Universidad Complutense, así como el máster en Medio Ambiente y el máster en Dirección y Gestión Pública. Ha sido director gerente de una empresa agroalimentaria y funcionario de la Junta de Andalucía, donde ha cubierto los niveles superiores de la escala administrativa y ha ejercido como director general. Ha profesado la docencia en centros públicos y privados y ha impartido conferencias en la Universidad de Málaga y en otras instituciones culturales de la capital y la provincia, donde ha organizado distintos seminarios. Colaborador en varios medios de comunicación nacionales y andaluces, como articulista, ensayista, tertuliano y bloguero. Cuenta con más de un centenar de publicaciones. Desde su jubilación se dedica a la labor investigadora relacionada con los siglos XIX y XX sobre diversas temáticas: biografía, episodios sobresalientes de la sociología rural, el fallido nacimiento de una burguesía, la Segunda República, el genocidio de 1936 al 1939, el exilio republicano, el franquismo, centrada en gran parte en su municipio natal de Jimena de la Frontera, en el campo de Gibraltar y la provincia de Málaga. Yo, de mi cosecha propia, tengo que añadir, que ya se ha dicho aquí anteriormente, que ha realizado importantes y concienzudos trabajo histórico sobre el tesorillo, los larios, la casita de campo, sucesos que han ocurrido en nuestra reciente historia. En agosto de 2019 fue miembro del jurado que falló el concurso para la elección de nuestra bandera y escudo. Por cierto, ya lo hemos dicho, recordad que somos municipio desde el 2 de octubre del 2018. También pues me ha contado, que ha hecho referencia a Jerónimo antes, cuando atravesaba el puente de madera, que para él era una auténtica aventura, y el cariño que tenía San Martín de Tesorillo, donde él pues se sentía muy a gusto y donde también le causaba mucha impresión cuando era pequeño las palmeras. Yo ya voy a añadir lo siguiente: yo sé que el escudo y la bandera tuvo algún que otro detractor, y hay aquí algunos, pues ahora lo esperan a la salida de
Tiene la palabra Juan Ignacio Cruz. Muchas gracias, Curro. Gracias, alcalde. Gracias, Jerónimo, por haberte desplazado y estar aquí compartiendo este grato momento. Y muchas gracias por vuestra asistencia. Hemos competido con un lamentable hecho ocurrido, pero bueno, siempre en la vida acontecen estos fenómenos. Agradecer aquí la presencia de dos hijos y una nuera de José Regueira, que precisamente es un prologuista del libro, y yo creo que fue lo último que escribió antes de fallecer, cuando estaba previsto que él presentara el libro en Jimena, y donde no pudo llevarlo a cabo en Argentina 6 meses antes, porque precisamente había fallecido su hermano. Y hablo del prólogo porque la verdad es que el libro se acaba en el prólogo, ya es un libro. Tiene 3 aportaciones de 3 grandes personajes, como es el propio Regueira, del cual yo he bebido de su fuente para hablar de Tesorillo. Él es un estudioso y publicó bastantes trabajos relacionados con lo que representó la creación de San Martín del Tesorillo, de toda la operación que realizaron los Medina Sidonia con los Narios para ese nacimiento, tanto de la colonia de San Martín como la de San Pablo de Buceite, y a su vez también todo lo que representó la etapa tanto de los Narios como después de Juanma en su proceso de colonización y en el papel también histórico que jugó a lo largo de ese periodo tan confuso que fueron los años 30. Bueno, el que yo esté cantado por aquí, me considero porque prácticamente estoy en mi casa, ha habido aquí referencias que voy a concretarlo hasta el detalle, porque bueno, aquí al final este libro tiene mucho de Tesorillo y no me va a dar tiempo de desarrollarlo todo, pero la vida de Leopoldo Luis y la vida de Jorge Urrutia, por eso he puesto este vídeo. Cuando Jorge Urrutia hace 2 meses vino a Jimena a presentarlo, lo primero que quería ver antes de llegar a Jimena era su campo del Tesorillo. Si metéis en Google la frase de mi primer campo fue Tesorillo y Medina Sidonia, y mi primera playa fue la de Argentina. ¿Por qué Tesorillo? Pues precisamente cuando veníamos, que lo recogí yo en Málaga, dice, te voy a enseñar el campo del Tesorillo. El campo del Tesorillo para él era Paniagua. Entonces su infancia, que hoy es Soto Grande, transcurrió en ese entorno porque había una parte de la familia política, una familia muy plural, en este caso eran unas familias que no tenían que ver ideológicamente con su padre, pero allí todos se pusieron de acuerdo en que independientemente del rastro que hubiera dejado la guerra, la convivencia era fundamental en la familia. Y entonces allí estuvimos viendo la casa matriz de Paniagua. ¿Y por qué Paniagua lo asociaba a Tesorillo? Porque después de Tesorillo, el campo que había de sus tíos estaba a pie de playa y no había más población, no estaba ni San Roque ni nada, él venía por la carretera esta y punto. Ese era su campo. Mi infancia ocurría que mi primera playa era Chullera. Era la Chullera y el primer coche que había en la familia era un Ford de estos antiguos que lo compró un tío mío que venía aquí a vacunar. Era mi tío, el veterinario de la estación de Jimena. Nosotros salíamos a las 7 de la mañana, camino de la plaza. 7 de la mañana, un domingo. Nosotros llegábamos a Chullera a la 1 de la tarde. Mientras tanto, por todo el camino, iba vacunando a toda la ganadería que hubiera a mitad de carretera. Pero es que aquí nos metíamos dentro del pueblo
y se ponía mi tío a vacunar en el interior de la casa al ganado que había en el interior. Entonces la subida de la cuesta, cuando yo veía esa casa que me parecía un homo verde que tenía en su entrada, lo asociaba a una casa de fantasmas. Y cuando veía ese árbol de las palmeras, que no existía ninguna palmera en Jimena, lo asociaba a un sitio exótico que era otro mundo. Pero es que cuando salíamos del pueblo ya, en dirección a la playa, ya asegurando a mi tío que no iba a vacunar a nadie, teníamos que hacer la travesía del puente. Bueno, la travesía del puente consistía en que todos había que salir del coche. Mi tía Rosario se ponía al comienzo del puente a rezar, para que no le pasara nada a mi tío, porque mi tío era el que iba conduciendo. Mi primo Domingo y yo íbamos delante, poniendo las traviesas de la madera en condiciones para que pudiera el coche no meter una rueda en su interior. Para mí aquello era una juerga total. Hasta que un día, en el cine de Matiné, vi la película El puente sobre el río Guadalquivir. Y ese puente explotó. Y ese puente ahí murieron cantidad de gente. Y a partir de ese momento yo le cogí miedo al puente. Pero cuando volvíamos, no habíamos estado tantas horas en Chullete, pero nos habíamos puesto, mira, claro, ahí sin sombra, sin absolutamente nada, ahí en una playa virgen total, me encantaba bucear y tal. Como salmonete quemado, 3 días con fiebre en Ginebra. A las 4 de la tarde la sed que había era tremendo. Había una fuente que decían que tenía un gran valor de hierro. Mi prima Marilu, que era la más mayor y más consciente, le preguntaba a su padre, como asesor sanitario, si tomando ese agua, el estómago se te podía poner mozo de la cantidad de hierro que tenía. El caso es que la vuelta también era tremendo volver. Paramos en una única venta que había enfrente donde estaba el cuartel de la Guardia Civil, justo haciendo ahí la curva, donde tenía al ganado y por historia y todo. Entonces era el único que circulaba por la carretera. Y ahora a continuación nos tocaba en la vuelta la nube de mosquitos. La nube de mosquitos tremenda. Como no cabíamos en el coche al volver para acá, fue porque llevábamos inflados los salvavidas, porque eso de ahogarse también había que tener mucho cuidado, como las 2 horas aguantar después de comer. Ya habíamos desinflado y ya teníamos que meternos dentro porque era la hora de los mosquitos. Porque para ir para allá, mi tío había quitado la rueda de repuesto, porque los coches se quitaban mucho antes, también por las carreteras, y mi primo Domingo y yo íbamos en el hueco de la rueda por fuera. Yo creo que fuimos los grandes innovadores en el planeta de que los primeros cinturones de seguridad eran las gomas esas y nos ponían mi tío y íbamos en sentido contrario mirando a donde iba la dirección del coche. Pues ahí, en esos huecos, íbamos y a la vuelta los mosquitos. Entonces, la casa de campo, la casita de campo fue una referencia para mí y fue una de mis primeras investigaciones y mis constantes llamadas a Rosa, también a Jerónimo, porque ahí hay una historia, no es que sea un enigma, es que todavía no se ha puesto en valor suficiente lo que representó, no solamente como sede del horario y después como Juan Mar, sino todo cuanto ocurrió allí en el interior que es desconocido. Por ejemplo, en Málaga se cree que los rarios son de Málaga, ¿no? Y los rarios no son de Málaga. Los rarios que llegan a Málaga, el primer marqués, vienen de Gibraltar. Y va a Málaga porque se casa con su sobrina, porque la endogamia de esa familia, una vez que hacen dinero, es casarse entre ellos hasta que salen tontitos, a lo menos de no repartir la herencia. Pero resulta que el primer presidente de la SIAC, de la Sociedad Industrial y Agraria del Guadiana, con sede en la casita, es el primer marqués de Larios, el primer marqués, Martín
Larios. Eso no se sabe en Málaga y aquí en el Campo Real, poquito. Que la acumulación de capital que hicieron los Larios con Gibraltar y después con lo que fue la comarca, sirvió para el proceso de industrialización de Málaga, que fue el primer proceso de industrialización de España. La industrialización de España no empezó en el norte, ni empezó en Cataluña, eso estaba en guerra, en la guerra de los carlistas. Empezó en Málaga. Y un factor fundamental fue el capital acumulado por los Larios en Gibraltar. ¿Y por qué Gibraltar? Cuando vienen, porque todos vienen de la misma zona de la Sierra de Camelos, el padre tiene buena cabeza, dispersa Málaga, Gibraltar y Cádiz. Cádiz tiene el monopolio de la exportación a la India. Gibraltar es un sitio seguro desde el punto de vista político y Málaga es la bonanza económica en este momento. Llegan los de Napoleón y cierran todos los puertos de España, pero solo queda uno que no puede cerrar, el de Gibraltar. Y ahí es donde comienza todo ese flujo económico que después se va reinvirtiendo aquí por la canalización, por la puesta en riesgo, que fue una revolución total desde el punto de vista agrícola, y todo lo que representó en Málaga. El banco es de los Larios, en Málaga no existía la banca pública, la empresa textil más potente en la catalana era de los Larios. Es decir, todo eso. Y todo eso tenía como centro de consejo de administración, la casita de campo. Pero después, cuando llegan los MAR, y no se enteran, eso lo he descubierto, que no se enteran que la casita de campo no pasó a los MAR, que quedó en manos de los Larios, pero eso nunca lo dijeron. Y ahí estuvieron habitando, creyendo que era su casa, y no era su casa. Y eso lo sabía el quinto marqués de Larios, que era un pendenciero, y en un viaje a Madrid en el tren expreso, le vendió la casita de palabra y sin papeles al que tuvo durante los años 50, años 60, que hablaba con su hija en Sevilla, que tiene grandes arrozales de allí, y estuvo ocupando eso, sin papeles. Y resulta que viene uno de los Larios aquí a la firma del convenio, donde iba a desaparecer aquello para formar los centros turísticos, y compran ellos por 600.000 euros cuando era suyo. Es decir, toda esa historia, pero en la etapa de forma hay un dato que pongo aquí como novedad. A Raimundo Burguera, que era el secretario de Juan Mar, la guerra no le pilla el 18 de julio aquí. Él está en el norte de África. ¿Y por qué estaba en el norte de África? Porque él llevaba el dinero de Juan Mar para pagar el avión del Dragón Rapid que hizo pasar Franco y triunfar el golpe desde Canarias hasta Tetuán. Esto salió aquí. Y lo que pensaba que iba a ser un golpe de Estado, que iba a durar solo 2 días, pues como hubo esa resistencia que hubo, no pudo ser un paseo triunfal. Y por eso no aparece Raimundo Burguera aquí hasta ya pasado unos cuantos días de agosto. Y toda su familia estaba aquí, incluida la parte de la familia Eleta, y junto también al primo del Burguera, bueno, el tío de Burguera, que después asesinaron al tío. Me presento yo, pero porque hay algún despistado de quizás. Yo soy Francisco Quiro Ocaña, conocido como Facurro, y antes de nada os quiero decir una cosa. Joaquín Sabina compuso una canción que dice "Así estoy yo sin ti", que en su primera estrofa dice: extraño como un pato en el manzanar, torpe como un suicida sin vocación, absurdo como un belga por soleares y vacío como una isla sin Robinson. Así estoy yo ante estos dos grandes pesos cultural, universitario, político, en fin. Pero ellos me pidieron que estuviese aquí, y los que me conocéis ya sabéis que un sarao de esto me gusta a mí más que una galleta de muerto de la galleta. Así que a mí encantado. Pues dicho esto,
cuidado con los móviles, por favor, si podéis tenerlo en silencio, o si no, la voz bajita. Y nos acompaña también, pues, aquí el alcalde presidente del municipio más joven del Campo de Libertad, que es San Martín del Tesorillo, y de España, Jesús Fernández Rey, que tiene la palabra. Bueno, somos, en el momento que nos segregamos nosotros, nos segregamos total 8 eras, o sea que somos los 8 municipios más jóvenes de España, ¿no? Aquí, para nosotros también están ahí. Entonces somos el más joven del Campo de Gibraltar, sí. Entonces, bueno, yo estoy aquí porque como alcalde me corresponde y aparte como lector que soy interesado en la historia del Tesorillo, pues aquí tenemos a Ignacio Trillo, que es nuestro cronista oficial, es el que, bueno, tiene debilidad por la casita de campo, ¿eh? O sea, todo ocurre en la casita de campo y los larios, pues él tiene muy buena fuente y es el que nos documenta, porque es verdad que no tenemos ningún documento así que nos haga pasar de generación en generación pues esa vivencia y la historia del edificio más emblemático que tenemos. Tenemos otro, que es la casita de los Reyes. Y bueno, pues qué decir de este señor, porque es tesorillero, que ha vivido en la política, ha escrito libros, que da, bueno, pues como ahora, ¿no? que está al día de las cositas que suceden también en Tesorillo. Y que, bueno, viene a presentarnos por su libro y aquí estamos para escucharlo, y cada vez que cualquiera de los dos quiera estar aquí en Tesorillo, pues agradecerle su presencia. Bueno, Jerónimo, un momentito. Que esto yo lo he pasado aquí con Ignacio. Quiero más canciones de esa misma. Quiero hablar de... No voy a cantar a mí como No. Tocará la guitarra al final. Vamos a ver. Voy a presentar al primer ponente, el ilustre tesorillero Jerónimo Sánchez Blanco, aunque él se lo digo y me dice que no lo diga, yo lo mantengo. El ilustre tesorillero Jerónimo Sánchez Blanco, que nace el 16 de septiembre de 1902 en San Martín del Tesorillo, concretamente en la calle Real. Cursa los estudios de enseñanza primaria con su padre, con su Luis Sánchez, que fue el maestro que dejó huella en Tesorillo. De hecho, el Colegio de Educación Infantil y Primaria desde 1972 lleva su nombre. Inicia bachillerato en el Instituto de Enseñanza Media de Algeciras y lo acaba en el Colegio de Cosca de Málaga. Se licencia y obtiene el doctorado de Derecho. Se licencia igualmente en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Obtiene una tercera licenciatura en Dirección y Administración de Empresas en la Escuela Superior de Dirección de Empresas. Fue profesor 2 décadas en las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Compaginó la enseñanza con diversos cargos de alta responsabilidad en el Banco de Crédito Industrial, en el de Crédito Social Pesquero, en el Instituto de Crédito Oficial y en el Banco Exterior de España. Desde 1964 participó en el movimiento estudiantil y en los movimientos sociales en el Pozo del Tío Raimundo de Madrid, ligado a las organizaciones Vanguardia Obrera Juvenil y Hermandades Obreras de Acción Católica, y posteriormente en el movimiento ciudadano en el barrio de Moratalá. También perteneció a la Organización Socialista Clandestina de Madrid desde 1975. Participó en la constitución de la Asociación Socialista de Moratalá, de la que fue secretaria de formación y formó parte del grupo de economistas del PSOE. Colaboró en la reorganización de la UGT y el PSOE en el campo de Gibraltar, participando en la fundación de la Asociación Socialista de San Martín del Tesorillo y Mera de la Frontera. Elegido diputado por el PSOE por Cádiz en las primeras elecciones generales de la democracia celebradas en junio de 1977, donde participó en los debates y aprobación de la Constitución de 1978.
en reconocimiento de su condición de diputado de Corte Constituyente, es miembro de la Orden al Mérito Constitucional. Ha escrito varios libros, entre ellos San Martín del Tesorillo en la España contemporánea, el único hasta ahora editado sobre la historia de nuestro querido tesorillo. Ensayos sobre economía, política, historia, y continúa dictando conferencias, artículos sobre actualidad, participando en diversos congresos y jornadas de debate. En septiembre de 2021, la Unión Europea organizó una jornada en la cual se debatió el futuro de la Unión Europea. Yo tengo aquí dos cifras. Según un foro fueron invitados 800 personas de toda la Unión Europea o 200. Bueno, la cifra no tiene mayor importancia porque tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea la componemos cerca de 447 millones de personas. Y en esta conferencia hubo presente un tesorillero para orgullo de todos sus paisanos, que fue este hombre que va a hablar a continuación, el ilustre, aunque a él no le gusta que lo llame así, Jerónimo Sánchez Blanco. Jerónimo, tiene la palabra. Entraba en libertad y como era conocido, pues no lo registraron. Y Juan Marcos de iba dentro con una manta encima. Y por ahí se pudo escapar y a partir de ahí preparar toda la ciudad. Es decir, eso es para poner un poco en valor del lugar donde estamos y lo que ha significado históricamente y lo que ha representado mi pasión en ese estudio, en esa investigación, porque al final el currículum ha sido del pasado. Yo cuando me jubilo, digo, yo estoy cobrando gratis a 5 meses sin hacer nada. Yo debo a la sociedad devolver esto. Y la forma de devolverle era a través de la investigación histórica y a la hora de poner en valor el origen que es el municipio de Jimena en todo lo que ha representado a lo largo de la historia. Pero no como historia local, sino como historia con proyección universal. Y aquí entra este libro. Este es uno de los mejores poetas que ha existido en la historia de España. Y no lo digo yo. Mira, cuando escribí el libro, este libro cayó en manos de un personaje que ya dejó la política, pero siempre tuvo esa sensibilidad con la poesía, con el teatro, porque él empezó en el teatro. Fue vicepresidente de Rubén. Estoy hablando del futuro. Me escribió una carta personal agradeciéndome el gesto de haber hecho esta contribución a un personaje que fue ejemplar y que no ha sido reconocido suficientemente en el valor desde el punto de vista literario que representa. Su presencia, como todos, somos accidentes, es decir, nacemos aquí y accidentalmente nos ha ocurrido en su antepasado. Leopoldo Luis aterriza en Jimena también accidentalmente, en este caso como consecuencia de la guerra. Es un personaje, como aquí se ha dicho, que nace en Córdoba, pero como podía haber nacido en cualquier sitio, no solamente por el tema del hecho de la gestación, sino porque tuvo su padre que ir urgentemente a Córdoba, porque había muerto el abuelo, a gestionar la herencia familiar. Y el padre del poeta, como era un desastre, pues fue a gestionar la herencia. Y la herencia la derrochó tan rápidamente que tuvieron que salir huyendo de Córdoba a Valladolid porque le pegaban los otros hermanos. Del cual, por cierto, uno de los hermanos, el apellido Urrutia, fue el muchacho que constituyó un heredero de que constituyó Gabinete Garigari. Gabinete Garigari, hay un Urrutia, procede de la misma familia. Era del arruinado de... bueno, pues este personaje sin querer estudiar. ¿Estudiar por qué? Porque su padre, antes de empezar la comida todos los días, había que leer poesía. Antes del almuerzo y antes de la cena. Y los niños, desde los 6 años, tenían que empezar a leerse la biblioteca que tenía el padre de lo que era la generación del 98. Que conforme fueron los niños creciendo, fueron leyendo ya la generación del 27. A Federico García Lorca,
pasaba que este muchacho ya en el 36, pues siendo una eminencia, pero por la ruina del padre solo podía hacer magisterio, pero ya él quiere empezar filosofía. Y ahí es donde surge la guerra. Pero ya antes de la guerra, él ya era el amigo de Rafael Alberti, de Miguel Hernández, es decir, de todos esos personajes. Ocurre la guerra y hay que defender Madrid, donde le pilla él. Y en Madrid lo hieren. En el barrio de Usera es herido de guerra. Y en ese momento le hacen una operación, los hoteles en Madrid lo convierten en hospitales y lo operan el mismo día que un líder anarquista que es Durruti. Durruti muere, lo operan en el hotel Ritz y Leopoldo Luis sale ileso en su operación en el hotel Palace. Y hay un comentario que dice, Leopoldo Luis dice: yo de hoteles no entiendo, pero yo creo que como hospital es mejor el Palace que el Ritz. Bueno, pues ahí, para recuperarse, lo envían a un hospital de Alicante. Y qué casualidad que vuelve allí a contactar con Miguel Hernández. Y ahí empiezan a aparecer el grupo de poetas, de Federico y demás, que están haciendo una ruta de carácter cultural. Establece relación con él y su primer libro que tiene escrito, que él firma como Leopoldo Urrutia, pues resulta que está con Miguel Hernández. De ese libro no se conserva nada más que un ejemplar. Tiene lugar ya se recupera, forma parte del ejército, llega a capitán con un estado mayor y en el ejército de Extremadura un general católico, creyente, leal a la República, que fue Escobar. Tienen ya la orden al final de la guerra de entregarse, se entrega y al general Escobar, que fue el único que pidió súplica que hizo de llano a Franco, lo pusieron. Y a Leopoldo Luis pues lleva el mismo camino. Pero resulta que el padre de Leopoldo Luis se mueve para que sean los jesuitas los que defiendan en el Consejo de Guerra a Leopoldo Luis. Y los jesuitas se niegan a defenderlo. Entonces surge una alférez provisional franquista que se ofrece para defenderlo. Y resulta que la casualidad es que tiene los mismos apellidos del jefe de Falange de Madrid, que en ese momento mandaba a Madrid. Bueno, pues tiene lugar el juicio. Aparece primero que se juzgan a uno que le piden pena de muerte. Está Leopoldo Luis esperando su juicio. Aparece el de la pena de muerte. A usted se le condena a pena de muerte. El motivo es que usted ha matado al cura de su pueblo. Y dice, imposible. ¿Cómo imposible? Aquí está justificado por el cura de su pueblo, tal, pero no matado por unos milicianos, del cual usted es el responsable. Es imposible. ¿Pero por qué es imposible? Dice, porque el cura soy yo. Él había venido por los milicianos porque era republicano. A continuación llega el juicio de Leopoldo Luis. Cuando escuchan los apellidos del que lo va a defender, el tribunal se pone de pie pensando que es un protegido del régimen franquista por los dos apellidos iguales. Y el tribunal obedece la petición que pide el abogado que lo defendía, que no la pena de muerte. Condena de 2 años en un campo de concentración para rehabilitar, porque es un personaje que va a ser rehabilitado. Bueno, pues acaba el juicio, condena al campo de concentración. Pero ¿qué ocurre? Que no hay plaza en el campo de concentración. Hay tantos presos que le dicen, vaya usted a su casa, ya irá la Guardia Civil por usted. Esperamos, hasta que por fin la Guardia Civil, 3 meses después, llega a su casa, lo mete en un tren y aparece en Jimena de la Frontera después de 2 días que trata desde Córdoba a Jimena. Van todos alambrados de 2 en 2 y llegan a Jimena de la Frontera. Pero antes hay una parada en Gaucín y uno de los presos logra abrir una de las puertas, va amarrado por el otro con alambre y empiezan a coger naranjas amargas, que es lo que había allí alrededor. Lo van echando, como estaban deshidratados, acaban con todas las naranjas amargas. Y hay un poema precioso en el libro, que claro que cuando
se lee la poesía no se sitúa en los contextos históricos, que es lo que yo intento, porque esto no es un libro de poesía, es la historia social y cómo se enmarca cada poema en su momento determinado. Y esta de Naranja Marca está en Venezuela. Pues llegan a la estación de tren de Jimena, allí lo exponen todo el partido, hasta que lleguen los camiones de la Legión, que la Legión es que el convento de la Reina de los Ángeles lo han convertido en cuartel. Y aquello el cuartel de la Reina de los Ángeles, y allí aparecen dos muchachas, que están todos presos tirados en el suelo, amarrados de dos en dos, y aparecen dos muchachos. Cuando aparecen las dos muchachos, todos aquellos jóvenes y todos y tal, todos mirando, bien, y tal, y entre los silbidos de la historia, Leopoldo de Luis, Leopoldo Urrutia, lo llama, y dice, por favor, agua, llevan 48 horas sin comer, sin beber. Y cuando la muchacha da la espalda, piensan que la muchacha no va a volver. Y la muchacha llega a la casa donde vivía, que era al lado, que era el bar de su abuelo, de su padre, y viene con una jarra de agua y le da de beber a él y con el que estaba acosado. La otra muchacha, su hermana, esperaba detrás. Eso sirvió para que los dos se enamoraran de las dos y acabaran casándose. El otro era un profesor mercantil de Valencia. Y hay otro poema precioso en el interior del libro referido al agua, pero es que además el agua no era el agua cualquiera. Después se supo, en su casa había dos aguas, el agua del pozo y el agua del reguero. Y ese agua era agua del reguero. Y el que bebe agua del reguero o come piñonate se queda casándose. Y así ocurrió con los otros. Llegan al campo de concentración. El campo de concentración no es cualquiera. El campo de concentración, el terreno, es de Juan Marcos. Y se gestiona desde aquí, desde el tesorillo, a través de la Junta Bunquera. Y su embajador que tenía en San Pablo de Buceite. Y solo comían un día arroz que venía de San Martín del Tesorillo. El día que iba al cura de Sevilla. El día que iba al cura. Hay una foto del cura que he podido recuperar porque he localizado a Monaguillo en la línea de la Concepción. Cuando yo hablé con el Monaguillo y le digo, bueno, cuéntame, el menú que había, el otro tal. Y dice, no, cuando yo iba había arroz. Y entonces estaba muy bien alimentado. Dice, ¿tú cómo los veías? ¿Cómo los tratabas? Yo muy bien. Todo esto grabando en una cámara. Y le dice a la cámara, pues, ¿el cuarto de baño dónde está? Y le dicen lo de la casa, está ahí al fondo. Y en el momento que va la muchacha dice, ¿yo puedo decir la verdad? Y comprende que lo que está diciendo. Bueno, pobrecito el hombre, ¿qué pasaba? Se comían afrecho. Afrecho era lo que comían. Y resulta que los castigos que daban lo agarraban un saco en la espalda de tierra, rodeado con alambre. Y ese día tenía que rendir lo mismo que los demás. Ay, ¿cuántos murieron allí? ¿Cuántos murieron allí? Bueno, eso digo, pero lo puedo decir. Pues claro que sí, para eso. El miedo todavía acumulado de aquella vez. Pero bueno, a esto es una historia positiva, es decir, es una historia positiva. Los dos acaban casándose los dos. Hay una segunda parte que publicaré próximamente, de casualidad, también sobre un libro de poemas. Y es que ella tenía un novio, la que se casa con el padre, que por eso dice Jorge Rutia, sabe más de lo que yo he sabido de mi padre. Ese estaba en el exilio, y ahí es otra historia, pero bueno. María estaba enamorada locamente de Leopoldo, estuvo hasta sus días de su muerte, y la poesía de Leopoldo queda marcado totalmente por esa historia de amor del cual el hijo Jorge Urrutia provoca ese primer libro que está dedicado a su hijo. A él le dan el Premio Nacional de Poesía, pero no cuando dice perfectamente Jerónimo de Arreal, lo dan en el 79, sino que en el año 57 el jurado, con una obra, un libro que es precioso, que se llama Teatro Real, le va a conceder el Premio Nacional de Poesía
Y llega el ministro de Información y Turismo de Franco y le dice que como se ordena a Cerrojo, queda detenido todo el jurado. Con lo cual, automáticamente, se quitó el nombre de Leopoldo Luis encima. Leopoldo Luis, cuando él entrega el arma, pasa a una plaza de toros. ¿Sabéis quién era el amigo de Leopoldo de Luis? Sin que Leopoldo Luis supiera dónde estaba San Martín del Tesorillo, ni supiera el tesorillero quién era Leopoldo Luis, fuera Antonio Rodríguez Zamora Sicuelo, de aquí. Y todos los días eran llamados al centro del ruedo de la Plaza de Toros, donde se daba la lista de los que iban a fusilar ese día. Ahí estuvieron los dos cada mañana con el agobio de si les tocaba a ellos. Pues ahí hay otro tesorillero en esa historia, en ese mundo. Y acabo, porque si no sería muy prolongado, y además entonces ya el libro no lo voy a leer, porque viene mucho más grande, con otro hecho sorprendente. Ese padre que yo he contado inicialmente, que arruinaba a la familia, bueno, pues ese padre era un licenciado en Derecho, del cual el padre del padre, o sea, el abuelo, le dijo al hijo, quiero que sea juez. Y eso lo decían los mayores, cuando había el económico en ese momento, que había que ser juez, porque tenía capacidad para ello. Hizo la oposición, sacó la plaza de juez, ya con destino, y cuando va a tomar posesión, se niega a tomar posesión. Y el padre le dice que si se ha vuelto loco. No me he vuelto loco. Tú has querido que yo sea juez, ya soy juez, pero no voy a tomar posesión porque yo no sé, no soy nadie para juzgar. Bueno, pues este personaje entonces lo contrata un banco en Valladolid, que era el principal banco de Valladolid, y justo en el año 1917, que hay una huelga general de trabajadores en toda España, el único que hace la huelga en Valladolid no es ningún trabajador, es él, el del banco, y lo echan inmediatamente. Así es. Bueno, pues este tuvo una relación con su secretaria, y de esa relación con su secretaria, al margen del matrimonio, nace un niño. Nace un niño que ese niño resulta que la secretaria de familia muy conservadora de Valladolid inmediatamente intenta a la familia ocultar el nacimiento de ese hijo, la manda a ella a Madrid, tiene lugar en un centro de maternidad que estaba en Lavapiés, anónimo, pero claro, ese niño tiene los dos apellidos de la madre. Cuando vuelve a Valladolid hay que ocultar al niño. Le buscan una mujer nodriza en un pueblecito de Valladolid que nada trasciende. La madre cae en enfermedades de tuberculosis, por eso no le puede amamantar al niño, y la madre muere. Ese niño es hermano de padre de Leopoldo de Urrutia, que seguro también el nombre, porque es un Leopoldo Luis, por la connotación maldita que tenía para el régimen y la apellido de Urrutia. Ese niño se llamó Francisco Alejandro Pérez Martínez, y era Paco Umbral, el famoso detenido. Y esto trasciende justo ya en el hecho de muerte de Leopoldo de Luis en el año 2005. En el año 2005 aparece Paco Umbral en el tanatorio donde está el cadáver de Leopoldo Luis. Y pide a toda la familia de Leopoldo Luis que lo dejen solo ante su hermano. Paco Umbral supo de la existencia de ese hermano. Leopoldo Luis no. Y se conocieron en 1965 en el Café Gijón, que lo presentó Cela y le dijo a Leopoldo Luis: ha venido uno de Valladolid, es periodista y quiere ser éxito, se lo presento, Francisco Umbral. Lo saluda Leopoldo Luis y le pregunta a Paco Umbral: ¿tú eres de Valladolid? Y dice:
ya con esa pregunta, en ese momento capta ya Paco Umbral, en el año 65. Lo tuvo callado y comentaba con Jerónimo, que reproduzco aquí un artículo que está escrito en El Mundo de Paco Umbral felicitando a Leopoldo Luis por el Premio Nacional de Poesía, y es una carta de un hermano a otro hermano, pero leyéndolo ahora, teniendo ese dato, cuando lees el artículo, no te puedo imaginar. Bueno, pues esta es la historia de amor que concluye, para ser más breve, porque incluye 3 biografías, porque él generó discípulos en Jimena, 3 discípulos, y uno de ellos sale de aquí, de Tesorito, con una historia además muy fuerte, que ya hablando también en su libro Jerónimo, y que he profundizado en el tema, y es el pobre, ¿verdad?, que lleva el nombre de la Biblioteca Municipal de la línea de la Concepción, se llama José Riquelme, eminente literato, y resulta que es hijo de guardia civil destinado aquí en Tesorillo, y al padre lo matan cuando llega a la Algeciras a ocupar Tesorillo, y no lo mata ningún tesorillero, lo matan los marroquíes que venían con el padre a ocupar Tesorillo, con una bala rebozada, porque los pobres de aquí lo único que tenían son escopetas de caza con postas. Este hombre murió en el 2001 sin saber que su padre había sido muerto por los propios de su bando sublevado. Pero no le importó, fue un hombre muy bueno. Y fue un personaje que se relacionó con Leopoldo Luis porque era jimenazo y era poeta. Y entonces la historia es increíble. Vamos a situarnos en los años 50, en la plena dictadura, un poeta maldito del régimen y un guardia civil con tricornio intercalándose. Yo tengo 92 cartas que me han pasado hijos del extinto guardia civil. Él estaba de guardia civil cuando ya él tiene oportunidad, porque acababa la misteria, puede dar inmediato un informe, y lo suyo era escribir, es un investigador de la libertad, tiene varias publicaciones escritas, José Riquelme, partiendo de la raíz de San Martín de Tesorillo, todo lo que ha acontecido. En fin, ¿qué es? Historia sobre historia, aquí condensado, no en 25 tomos, sino aquí, que es lo más difícil, condensar ahí sin dejar absolutamente, donde al final es una España muy confusa, pero donde hay un trasfondo de amor tremendo, porque a su vez saco también todas las relaciones que hubo de los prisioneros, de los presos republicanos, con la gente del entorno. Hay una historia que es alucinante, que es una personaje muy popular en Mena, Flaquita la Churrera, que se enamora de un preso republicano. Pero cuando acaba ya de cumplir pena, y es que estamos para diciendo una vuelta. Cuando acaba de cumplir pena, el preso le dice que tiene novia en Extremadura y que se tiene que casar con ella. Y Frasquita se queda sin novia. Frasquita se queda sin su amor. Pero Frasquita no se casa con nadie. Frasquita espera. Y pasan 30 años, 25 años, y muere y se queda él viudo. Y viene de Extremadura a Jimena y se casa con Frasquita, y Frasquita va a pasar unos años en Extremadura hasta que muere él y ella vuelve nuevamente a Jimena y allí fallece. Bueno, pues todas esas historias de amor están condensadas aquí con personajes reales. No hay nada de ficción. Yo no me puedo inventar nada. Es decir, la realidad supera cualquier posibilidad de ficción. Yo no comprendo, porque hay que inventarse las cosas. La realidad y lo que te surge de la investigación hasta llegar a contratar todos esos datos y tal, te dan una gratificación enorme a la hora de cuál es el objetivo. Que estas historias no se pierdan. Si se pierden,